contactar a Carlos Fernández Fontenoy. Él es politólogo, es catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado en el programa en algunas otras oportunidades y ha tenido la gentileza esta mañana de venir para hablar un poquito sobre lo que está pasando en el país, qué escenarios uno puede imaginar son posibles para darle, ojalá, un desenlace lo menos dramático posible a una tensión que sin duda no le hace bien a nadie. Doctor Carlos Fernández, qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, y yo quisiera plantear, porque el tema central es el adelanto de elecciones, por más que el Congreso de la República y su presidente hayan planteado un diálogo donde han puesto esto en el cuarto lugar de los temas que él propone, y quiero que usted nos pueda dar una mirada a la actitud que han tenido los dos actores de esto que se supone va a ser un diálogo entre algunos días. El presidente de la República viajando por todo el país, haciendo lo que más o menos ha venido haciendo, pero esta vez ya incorporando a su discurso no solo la necesidad del adelanto de elecciones, sino un llamado a la movilización de la gente, porque cada vez es más claro diciendo no nos van a vencer, estamos juntos en esto, tenemos que hacer y no dejar. Y por otro lado, el Congreso de la República planteando no solo el diálogo, sino algunos debates que van a acompañar, me da la impresión, su accionar. Han dicho que van a ir al Tribunal Constitucional para el tema competencial en términos de la cuestión de confianza. El propio presidente del Congreso ha mandado una carta a Europa diciendo si es que va o no la cuestión de confianza, y efectivamente están metiendo por ahí todo el tema de que podría, inclusive por el caso Chincheros, habilitarse la posibilidad del inicio de un proceso de vacancia, ¿no? ¿Qué le dice? O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esas dos actitudes que claramente caminan en direcciones diferentes? Mira, lo primero que habría que decir, y que la población creo que cada vez lo tiene más claro, es que estamos ante una de las crisis políticas más importantes de las últimas décadas. ¿No? Que yo recuerde, nunca había habido una crisis de esta naturaleza. Y esa crisis política, por incapacidad de gobierno, se plasma simbólicamente en el destino de las cabezas del actual gobierno que se inicia con Kuczynski. ¿No? Si vemos que en el actual gobierno el que inicia gobernando esta etapa, Pedro Pablo Kuczynski, jefe del poder ejecutivo del gobierno, ¿dónde está? Sí, está pues, preso en su casa. Sí, pues, ¿no? Los jefes del Congreso, del Poder Legislativo, Keiko Fujimori y su asesor Alan García. ¿Dónde está Keiko? Sí, pues. Está presa. Una prisión preventiva, sí. ¿Dónde está Alan García? Suicidado para no ir preso. Entonces, este es el gobierno que hemos tenido tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, y todos están presos. O sea, eso jamás en la historia del Perú yo lo he visto. Entonces, la magnitud de la crisis moral, ¿no?, de este gobierno es vista por la población en su real dimensión. Por eso es que quiere que se vayan. Nunca hemos tenido a los líderes de los grupos más importantes que gobiernan el Perú presos por corruptos. De acuerdo. Entonces, ese es el escenario en el cual nos estamos moviendo, y pareciera que Fuerza Popular no se da cuenta. Ahora, pero eso no solo efectivamente siendo lo central, y coincide en eso, a las personas en particular que están en una situación de apremio, sino a la actitud que han tenido sus defensores dentro de la política, porque podrían haber deslindado de esos personajes y haber dicho, oye, si Keiko Fujimori está metida en eso, o Alan García estaba en eso, nosotros desvinculémonos de eso y hagamos, distanciémonos que la justicia... No, ellos han entrado a una lógica de defensa y han utilizado el poder que tenían para tratar de más bien contradecir lo que ya la justicia venía diciendo. Eso es lo que ha ahondado la crisis. Claro, el problema es que sus compañeros políticos, sus colegas de partido, tanto de Fuerza Popular como de otros grupos, forman parte de la misma red delincuencial que sus jefes. Entonces no pueden hacer ese deslinde porque ellos forman parte de la misma red. Y si, claro, si los fujimoristas dicen, si mi jefa, la mujer más poderosa del Perú, en un momento determinado, está presa, yo, que no soy el más poderoso del Perú, ¿por qué no voy preso? Entonces cunde un temor, un pánico, ¿no?, en que se cierre el Congreso, se acabe la inmunidad parlamentaria y puedan seguir la suerte tanto de su lideresa Keiko Fujimori como de Alan García. Ahora, y las personas, la gente, digamos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país,
se han dado cuenta de que ese es el juego de los políticos. Pero los políticos parece, solo hay dos alternativas, o no se dan cuenta o se dan cuenta y no les importa, porque finalmente están jugando, acrecentando esa distancia, ese divorcio con la gente. Pero ¿a dónde puede llevar esa actitud en torno al futuro de esos congresistas o de esos políticos? No digo del presidente que está, digamos, procurando, planteando lo otro, ¿no? Pero ¿hacia dónde quieren llegar ellos? ¿A qué? ¿A vacar al presidente para que ellos se queden y que la gente diga, bueno, ya no hacemos nada? O sea, ¿cuál es la lógica política detrás de eso? ¿O ya no hay, digamos? No, yo creo que sí hay, ¿no? A mí me da la impresión que este temor a ir presos, porque casi todos, toda la alta dirección de Fuerza Popular, casi todos, están enjuiciados, ¿no? Entonces, la lógica es, si cierran el Congreso, se acortan los tiempos de mi inmunidad, de mi protección parlamentaria, y puedo ir preso. Si no cierran el Congreso, tengo más tiempo para hacer movidas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, digamos, en el Congreso, en el Gobierno. Tengo tiempo incluso para organizar mi fuga, como la de Donaire, ¿no? Entonces quieren ganar tiempo. Yo creo que van a estirar esto hasta donde puedan. Hasta el último, o sea, se van a agarrar con las uñas, con los dientes, hasta el final, ¿no? El problema es que en qué momento se le va a dar el empujoncito final, porque estos van a salir empujones. Están saliendo a empujones. La gente que según los fiscales pertenecen a una organización criminal, generalmente no se van por las buenas. O sea, tú a un delincuente no lo convences con razones, con diálogo, ¿no? Tú tienes que ser muy firme, ¿no? Y creo que Vizcarra lo ha comprendido y está adoptando posiciones más firmes que son las que la población quiere. Este gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ha fracasado. No han podido gobernar, han entrampado la política. Y esta solución pacífica y legal que está planteando Vizcarra parece la más conveniente. No es que nos guste cerrar el Congreso, yo creo que a nadie le gusta cerrar el Congreso, pero frente a las otras alternativas me parece que es la más legal, la más constitucional y sobre todo pacífica, porque esto nos puede llevar a otro tipo de confrontaciones políticas ya más violentas, que es lo que queremos evitar. Sí, claro. Ahora, pero el presidente de la República, justamente en esa línea, ha planteado el adelanto de elecciones que recorta también su mandato. Y eso es interesante e importante porque el Congreso pudo haberse, si es que hubiese algo de lógica, digamos, de cara a los ciudadanos, sumarse a eso y plantear una actitud de desprendimiento y salir junto con Vizcarra y decir, entendemos la crisis y no queremos ser obstáculo y nos vamos. No, al contrario, han empezado a buscar golpear la propuesta. Y el presidente cada vez más insiste en la participación de la gente para el desenlace de esta historia. ¿Qué cosa va a significar este diálogo? El presidente de la República ha dicho no va a retroceder en su planteamiento. ¿Qué efecto puede tener y qué cosa debe hacer el presidente después de eso? Había cuenta ya la impresión de que Olaechea no va tampoco a ser en lo que ya está pensando, ¿no? Sí, estamos en una situación muy complicada. Olaechea tiene que pensarlo muy bien, porque en su caso y lo de los miembros de su entorno más cercano, aparentemente ellos sí no están enjuiciados. Ellos no tienen juicios y yo creo que Olaechea no tiene ningún problema en que le quiten la inmunidad parlamentaria. Entonces yo creo que Olaechea tiene que pensarlo muy bien, porque él no puede terminar su corta historia política defendiendo al sector más corrupto de la política peruana, sin estar él metido en esa red hasta ahora. Ahora, pero él ha sido presidente del Congreso por obra y gracia de ese sector en el Congreso de la República. De otra manera no hubiera podido llegar. Él ha conseguido lo que ha sido el reacomodo de ese sector en el Congreso, 76 votos que distaban en 30 y tantos del que iba en segundo lugar en esa misma competencia. Es decir, él está anclado a ese sector, salvo que finalmente diga, me eligieron y yo me divorcio de lo que me han elegido y hago mi propia agenda, que tampoco parecería, porque él también tiene una agenda muy, no voy a decir la corrupta necesariamente, pero sí la conservadora, por lo menos, que es fuerte también en el Congreso. Ahora, que tenga una agenda conservadora es válido. Sí. O sea, cada uno tiene su posición política, él tiene sus convicciones, su forma de pensar, y eso es
está bien, eso Sí. es normal, ¿no? Y ahí se da el debate alturado. Pero eso de estar anclado hay que tomarlo con pinzas, Ajá. ¿no? Porque tenemos un ejemplo... Los Salaverry. Claro, ¿Usted cree que claro. lo que Olaechea debería es ser un poco el Salaverry de estos días, digamos, en términos de distanciarse de eso que no le ha hecho bien ni al propio Congreso? Mira, Olaechea, queriendo o no queriendo, se ha ubicado en un momento del conflicto político grave, ¿no? Está en un momento del desenlace y su rol es importante, ¿no? Es importante y él tiene que medir muy bien las consecuencias, porque el país, si bien económicamente sigue estando entre los países que crece más en América Latina, la situación económica mundial no es favorable para nadie, ¿no? Y si bien nuestra economía en comparación a otros países está bien, ¿no? Eso no significa que más adelante puedan surgir problemas y necesitamos una cierta estabilidad política, ¿no? Para poder enfrentar exitosamente estas posibles turbulencias del futuro. Y Olaechea creo que está en un momento histórico en que va a tener que sopesar muy bien si se va a convertir en el defensor de un grupo, digamos, tildado por los fiscales de pertenecer a una banda delincuencial, o se va a pasar a la historia como una persona que supo adecuadamente, pacíficamente, crear las condiciones para superar esta crisis política que estamos pasando. Ahora, pero el discurso de asunción al cargo del señor Olaechea, cuando lo eligieron como presidente del Congreso, tenía, desde mi modesto punto de vista, más bien elementos de discurso presidencial. De hecho, el planteamiento que él le hace al diálogo al presidente, pero en la locución previa, cuando sale con Eresi y con la señora Beteta, le dice, gobierne sin miedo, ¿no es cierto? O sea, hágase cargo de los problemas. Es decir, es un discurso donde no es el presidente del Congreso que le dice, vamos a contribuir a una salida aquí, le dice, tiene que hacer las cosas así. Y cuando le manda el pedido de diálogo, le dice, hágase cargo del empleo, de la economía, de la seguridad, y después, al último, conversaremos también de su propuesta. Me da la impresión de que él ha entrado con la lógica también de que él puede ser presidente, porque digamos, la Constitución dice que si el presidente se va, Mercedes Arauz entra y después si no, entra él. O sea, yo creo que ya se contempla la actitud de Mercedes Arauz, por la cual le pregunto también cómo le parece, cómo puede ser posible que la vicepresidenta, por más desairada y molesta que puede estar, y le entiendo, porque claro, si el presidente no te consulta algo te molesta, pues, pero de ahí ponerte a la cabeza de la oposición para tener el punto de vista contrario al presidente ya es otra cosa, ¿no? Así es. Yo creo que en estas coyunturas, como todos sabemos, los actores políticos van tanteando, ¿no? Entonces yo hago esta propuesta y a ver cómo reacciona mi oponente, ¿no? Entonces yo creo que Olaechea ha jugado su carta dura, que es una carta, como tú dices, cercana al fujimorismo, cercana a la vacancia para él asumir finalmente la presidencia, pero no ha resultado esa carta. El presidente le ha dicho, no, esto no es negociable. El primer ministro ha dicho, no, esto no es negociable. Entonces, si ya se pronuncia el presidente, se pronuncia el ministro de Justicia, Ceballos, esa carta, digamos, ya perdió peso. Entonces, ahora Olaechea va a tener que jugar otra carta. Ya jugó la carta del fujimorismo frente a la platea fujimorista, le dijo, ya ven, yo ya defendí su posición y no funciona pues su salida. Entonces ahora tenemos que pensar otra salida. ¿Cuál es esa otra salida? Esa es la gran responsabilidad de Olaechea. Ahora ya no es la salida del fujimorismo solamente, sino ya es la salida del Congreso de la República. Él ya tiene que asumir que no solo representa a los que votaron por él, sino ir hacia una posición más institucional, ¿no? De darle una salida a la política del Estado peruano, ya no a la política de Fuerza Popular ni de Keiko Fujimori. Ahora, ¿y esa se aproxima más a lo planteado por el presidente o habilita otra manera de hacerlo? Porque si uno entrara a la misma lógica de esto solo se resuelve yéndonos todos, ahí puede haber una cosa que se puede, me parece, conversar. El presidente insiste en que se apruebe ahora el cambio constitucional y que vaya a referéndum, pero el Congreso se podía comprometer a votarlo en 2 legislaturas y evitar las elecciones. Ahí sí se podría ya negociar, pero después de haber entrado a la lógica de adelanto. Pero esa línea todavía no se ha cruzado. O sea, Olaechea todavía está al otro lado.
Así es, pero las cosas están avanzando rápidamente, ¿no? Las cosas están avanzando rápidamente y yo creo que Olachea, si bien representa a los sectores más autoritarios del país, yo creo que va a tener que pensarlo muy bien, ¿no? Yo creo que vamos a conocer su real dimensión y si conduce una transición ordenada, yo creo que se habilita políticamente para el futuro, ¿no? Podría pasar a la historia como la persona que manejó esta transición de una manera inteligente, de una manera pacífica y que le dio estabilidad política al Perú en un momento, digamos, de crisis de la economía internacional que necesita que estemos todos más unidos y no polarizando al país como lo viene haciendo un sector que ve que se le acaban sus horas de protección. ¿Y cómo juegan los otros actores? Porque por un lado la discusión parecería ser, y me parece que el presidente está haciendo el esfuerzo de hacer que la gente se involucre también en el desenlace de esta historia, que era un problema inicialmente entre el presidente y el Congreso, ¿no? ¿Cuánto va a jugar ese tercer sector que es la población a la que el presidente dice que se le consulte? El 5 de septiembre hay una movilización, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Qué tan importante puede ser eso? ¿Y qué tan importante pueden ser esos debates que se empiezan a producir para tratar de evitar lo que tiene como alternativa el presidente si el Congreso no hace o no lleva adelante su propuesta, como que sería inconstitucional una cuestión de confianza o como que él es populista y está camino al autoritarismo? Mira, eso de tildarlo de autoritario al presidente Vizcarra realmente es una cosa que no se la cree nadie. O sea, nunca hemos visto a un presidente autoritario, dictatorial, que quiera dejar el poder. Sí, pues. Eso no existe. Sí. O sea, todo presidente autoritario, dictador, lo que quiere es quedarse en el poder pues 30 años. Claro. Y Vizcarra lo que está haciendo es renunciar al poder, sabiendo que no puede reelegirse la próxima vez, tampoco puede participar en política. O sea, se aparta unos buenos años de la política. Entonces, ese argumento realmente es de gente desesperada, que no tiene ya argumentos y tiene que inventar cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Y yo creo que la población lo tiene muy claro. Además, solamente ver a Vizcarra, digamos, su actitud personal, es una persona que no tiene los rasgos de un dictador, es una persona más bien tranquila, dialogante, ¿no? De buen carácter. No, y además ¿no? más bien ha actuado con celo frente a algunos aspectos que desde mi punto de vista eran claramente constitucionales, pero él se ha cuidado, ¿no? Como por ejemplo, de dar cuenta de que la confianza última fue negada cuando le cambiaron las propuestas, sobre todo las reformas constitucionales, que podía ahí haber, digamos, dicho, no me han dado la confianza y voy por la disolución. Pero sin embargo, se cuidó de eso y habilitó otra que los constitucionalistas, por más amigos de Rosa Baltra que sean, han tenido que decir que es constitucional la salida del adelanto. Lo que están discutiendo ahora es que no podría ser cuestión de confianza cuando acaba de hacer cuestión de confianza con 2 reformas constitucionales. Eso también es realmente de locos, ¿no? Ahora, hay que partir del hecho de que los abogados y constitucionalistas del aprofujimorismo siempre van a oponerse, siempre van a crear argumentos jurídicos para tratar de evitar, digamos, que triunfe la línea o los planteamientos de Vizcarra. Ese es su trabajo. Ellos son los abogados de una corriente política, de un grupo político, entonces ellos tienen que cumplir con su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de estos constitucionalistas? Justificar la posición de Fuerza Popular y del APRA. Ese es su trabajo y tienen que hacerlo y siempre van a encontrar argumentos de mayor o menor peso para tratar de bloquear. Digamos, ahora, pero sería bueno que en el marco de una discusión que debe ser estrictamente constitucional, dar cuenta de esos intereses que lo vinculan con una de las partes, porque ellos se presentan como constitucionalistas independientes cuando en realidad tienen, como usted dice, una clara, no voy a decir filiación política, una clara filiación a esas ideas que tiene el Congreso de la República. Así es, yo creo que ahí el periodismo cumple una función muy importante, ¿no? Porque ya he visto algunos programas en los cuales ya se está analizando a cada uno de estos constitucionalistas y cuál es su trayectoria política, de dónde vienen, a quiénes asesoran, con quiénes han estado vinculados. Yo creo que esa es una tarea de investigación urgente, ¿no?, del periodismo para que la población tenga clara la figura. Sí, que para terminar justamente le reitero lo que le decía, y la gente movilizada
o no movilizada, porque de pronto lo del 5 de septiembre no es una gran movilización. ¿Qué tan determinante puede ser para el desenlace de lo que está pasando en el país hoy? Mira, yo creo que no hay otra salida. Yo creo que hay que movilizarse, hay que convocar nuevamente a la población. Yo creo que las 3 movilizaciones de apoyo a Vizcarra cambiaron la correlación de fuerzas en este gobierno, y yo creo que pese a todos los errores que ha cometido Vizcarra y que va a cometer en el futuro seguramente, yo creo que ha planteado la salida menos costosa para el Perú, y en ese sentido es la mejor salida el de adelanto de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que entramos en una etapa de movilización, y si digamos, el fujimorismo persiste a través de Olachea una línea dura, lo que están haciendo es polarizar al país, y eso va a tener un costo para el país y para Olachea. Sí, pues, él tiene que cuidar, que se le nota, quiere mantenerse en política, algo de prestigio para seguir avanzando, porque si hoy día queda enterrado, no solo se va a ir, sino se va a ir para ya no regresar un buen tiempo, ¿no? Así es, y de repente hasta con problemas adicionales que uno nunca sabe. Sí, pues, que tiene que ver con cuestiones constitucionales y que no se respeta justamente los basamentos de la Constitución. Doctor Fernández Furtado, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, y cuando regrese converso con la ministra de la Mujer.